hoy, y se pierde noción de futuro. Ese es el problema de la educación, uno nunca lo ve. Uno ve a los chicos hoy, pero todo esto, los ciudadanos que hoy están, no sé, desocupados, viviendo en base a planes sociales, si ustedes chequean la educación que tienen, la gran mayoría no ha terminado, amplia mayoría, la educación obligatoria y muchos ni siquiera la primaria. Voy a ser más duro todavía, si uno va a un régimen carcelario, penitenciario, la amplísima mayoría, es rarísimo alguien que haya terminado la educación formal. Entonces, dejémonos de jorobar y miremos un poquito más el largo plazo, pues si no siempre vamos a seguir mirando el dólar a 170 y no lo... el camino más largo empieza por el primer paso, siempre me gusta decir eso. Por eso, entonces, un poquito en esta charla lo que voy a hacer es proponerles, estoy mirando ahora para no extender, más o menos me organizo, propuestas. A veces son 3, a veces son 7. Hoy creo que voy a charlar de 5 o 6 propuestas que no están asociadas a la cuarentena, van a ver, pero que aplican perfectamente a esta realidad. Pues la cuarentena, al fin y al cabo, lo único que hace, vuelvo a decir, es potenciar una realidad. Los chicos ya no estaban yendo al colegio, no por la cuarentena, sino por el paro docentes. Había una asimetría entre quien va a colegios públicos y privados. Todo lo que está generando la cuarentena es amplificar y mostrar cosas que ya pasaban. Esa es la realidad. Así que bueno, voy a compartirles algunas propuestas. Yo, como digo, este tipo de charlas la he dado varias veces y dependiendo un poco donde me quiero enfocar son las propuestas que vamos a charlar. Me voy a gastar 5 minutos, no más que eso, o por ahí menos también, en que te hagan ustedes una foto de dónde estamos. Pero no foto con números, porque a pesar de que soy economista, creo que estamos muy obsesionados por los números en la Argentina y con razón. Yo les voy a compartir 2 o 3 citas, primero del último ministro de Educación del gobierno de Cristina Kirchner, luego de algunos datos del gobierno de Macri y finalmente del actual ministro de Educación. La idea es que vean lo que es la educación argentina, pero no hoy, sino a lo largo de un periodo, a lo largo del tiempo. No les voy a hablar de números, repito. Por ejemplo, 2011, octubre del 2011, Alberto Silioni era en ese entonces el ministro de Educación y decía cosas como: todo lo que digo son citas textuales, hay miles de alumnos y educadores que muestran que la educación argentina está viva y en movimiento. Esto en el 2011. 2012, el 11 de septiembre, el día de Sarmiento, justamente, se le ocurrió decir a Silioni: un buen educador es un militante que está comprometido con su trabajo. Un año después, 2013, yo voy seleccionando una por año. De vuelta, siempre citándolo, no decimos que estamos en el paraíso, pero hemos reconstruido el sistema educativo y estamos construyendo un país distinto. Y la última, 2014, en estos 10 años hemos dictado una gran cantidad de leyes que han mejorado considerablemente el sistema educativo. Uno escucha esto y dice, es una realidad virtual, pero van a ver que algo que intento en mis exposiciones no tener ningún tipo de, por así decirlo, de orientación política, no tiene nada que ver con eso. Vamos al gobierno de Macri, donde obviamente había esperanza. Comienza con la declaración de Pumamarca, por ahí se acuerdan, que iba a generar una revolución educativa y se iban a lograr la obligatoriedad del nivel inicial, por cierto, a partir de 3 años, la jornada extendida. No sé si recuerdan algo que se llama compromiso por la educación. En palabras de Bullrich, de Esteban Bullrich, que era el ministro, es un proceso que va a realizarse en sesión textual en todo el país, donde se instará al debate, a plantear objetivos, para lograr un documento común y consensuado. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí hubo múltiples encuentros, yo mismo he participado de una cantidad increíble, que por supuesto no llegó absolutamente a nada. Es más, poco tiempo después, en marzo del 2017, el gobierno de Macri saca algo que se llamó el Plan Maestro, no sé si alguien recuerda, que era el plan que iba a finalmente instrumentar la declaración de Pumamarca, y tenía 108 artículos, parecía un plan quinquenal. O sea,
estoy seguro que nadie de ustedes, nadie de los que me está escuchando hoy se acuerda 2 artículos de ese plan. 108 artículos. Bueno, esa es la foto de la educación, ¿no? O sea, una locura. Bueno, por supuesto pasaron de estos 108 artículos con metas a 10 años, no pasó nada. Se acabó el gobierno de Macri, llegó la actual gestión que, bueno, vamos a darle el changüí que empezó con una pandemia, pero usemos una declaración de quien fue viceministra de Educación, Adriana Puiggrosa, hasta hace relativamente poco. Estamos hablando de la viceministra de Educación, que se le ocurrió decir: el coronavirus infectó sociedades humanas enfermas de neoliberalismo. Según ella, el neoliberalismo trajo el coronavirus. Que bueno, como les dije recién, a cabo con 100 me gusta en la última publicación, nada más que 100 me gusta. Y agregó: el irrefrenable impulso de los dueños del capital así que vayan todos a reventar la última publicación de Tres Drucken, incluyendo a la sociedad. Parece una novela de terror. Bueno, eso lo dijo una viceministra de Educación. Pero como se dan cuenta, no es el tema de Puiggrosa ahora, el gobierno de Macri con sus ministros antes, o bueno, el anterior gobierno. Es que la foto es un continuo, la educación es un horror. Entonces, bueno, hace rato vengo haciendo propuestas concretas, varias de esas disruptivas, tratando de cambiar radicalmente esta realidad. La primera de ellas, y las voy a ir asociando con el hoy, con la cuarentena, porque van a notar que si bien todas estas propuestas no fueron pensadas en este escenario no hizo más que potenciar una realidad. La primera de ellas es involucrar a los padres. Es imposible cambiar la educación argentina sin que los padres comprendan la emergencia educativa. La Argentina tiene una ley, la 26.206, que prohíbe la difusión de los resultados de las evaluaciones por escuela. Ahí me están diciendo que ya llegamos a lo que pedimos y sobrepasamos un poco más. Así que muchísimas gracias por la buena onda, gente. Como se merecen, estamos nada más a minutitos y vamos a conocer los resultados de las evaluaciones bueno, de las escuelas de sus hijos y compararla con otra escuela. Hoy, como dice Guillermo Jaime Echeverri, el presidente de la Academia Nacional de Educación, los papás pensamos, me incluyo como papá, que la escuela donde van nuestros hijos más o menos está okay, pero que la educación en general llegó el día, lo cual es una inconsistencia lógica. Bueno, hace falta que los padres se despierten el 30 de octubre, y que le exijan al gobierno un cambio. Hoy, la Ender 3 Pro, si bien las evaluaciones siguen siendo, por supuesto, prohibido bajo 7 llaves que los papás se enteren del resultado, o sea, no se puede. Es ilegal y básicamente por la palabra es estigmatización. No se debe estigmatizar ni a los colegios, 4, ni a los docentes, cosa que no es la idea de hacer públicas las evaluaciones, por cierto. 2, hoy los padres tienen 1, un rol, porque no hubiese sido por los padres y por sus padres que se han movido muchísimo en este periodo, la clase presencial no hubiese vuelto nunca. Esa es la realidad. La cuarentena arroba Maxi Greco guión bajo en una nota que es la hora de los padres. Los padres por primera vez se convirtieron en un jugador. Felicitaciones, es fundamental para cambiar la realidad. Por lo contrario, y saber que estás en vivo, así que te haces acreedor de la impresora demasiado importante y es el más felicitaciones grande a Maxi Greco guión bajo. Estamos esperando nada más. Así que la primera de las propuestas es incorporar a los padres y ya tenemos ganador, modificando el artículo 97 de si no nos manda privado en 2 minutos. Vamos a seguir sorteando porque una de las condiciones era que tenían que estar en el envío del y después sorteo. Charlamos, pero son propuestas concretas. La segunda que mencionó Julio, por cierto, y también está realizada en otro ahí contexto, me confirman, es declarar a la educación un servicio público esencial. Vamos. ¿En qué contexto está esta propuesta? Básicamente ahí me confirman si efectivamente estaba en vivo, mandó su mensaje, así que felicitaciones, felicitaciones. Un chico que salía del colegio secundario en el 2018, un colegio público de la provincia de Buenos Aires, tuvo un año menos de clase prácticamente que un chico que salía del colegio privado, fundamentalmente por la cantidad de paros docentes en los 6 años de estudio. Es una locura. O sea, no están preparados igual para enfrentar la vida. Acuérdense el paro docente de la provincia de Santa Cruz. O sea, es una locura. La pregunta es por qué la educación no puede ser un servicio público esencial. Hay
se define un servicio público esencial como algo que afecta la vida de las personas. Ese es el argumento de los sindicatos para oponerse en general en cualquier lugar del mundo a este tipo de discriminación. Pero la pregunta es si hoy el niño que no estudia, el niño que, sobre todo los niños más humildes, que son los que más necesitan tener acceso a la educación provista por el Estado, pero no tienen ninguna otra alternativa, ¿qué vida les espera? Si eso no es un riesgo de vida, ¿qué es un riesgo de vida? Vivir no es comer, vivir no es nada más que eso. Vivir es tener la posibilidad de desarrollarse en una sociedad que cada vez exige un mayor capital humano. Hay países que tienen la educación en su constitución como un servicio público esencial, el caso de hay países que no lo tienen, pero como en el caso de Alemania ha habido juicios bloqueando el derecho de huelga, más que bloqueándolo, calificándolo, implícitamente tomando la educación como un servicio público esencial. Yo creo que es imprescindible que así lo sea, y volvemos ahora sí al caso de la cuarentena. Hoy va a surgir, conforme vayan volviendo las clases, o se intente que vuelvan las clases presenciales, lo que ya está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, que es huelgas docentes. El sindicato docente, con declaraciones de varios representantes, se está oponiendo al regreso a clases, exigiendo que hasta tanto haya una vacuna, no hay clases presenciales. Bueno, va a haber que decidir si se quiere defender el derecho de los chicos o no. Alguna vez va a haber que decidirlo. Y declarar la educación un servicio público esencial es el modo de defender el derecho a la educación. De vuelta, nadie quiere que un docente se enferme desde ya. Nadie quiere que un docente que tenga condiciones de riesgo concurra al colegio, ni de casualidad. Hay que tomar todas las medidas de precaución del caso, pero la evidencia de muchos países del mundo muestran que la exposición al riesgo de un docente o de personal administrativo de un colegio es similar a la de cualquier otra actividad. Lamentablemente sí hay riesgo, lamentablemente sí hay contagios, de la misma forma que hay contagios en otras actividades. Hay una enfermedad y es un horror lo que está pasando. Pero hoy se están contando los muertos hoy y no se están tomando en cuenta los chicos que están dejando la educación, los chicos que de acá a 10 años vayan a saber qué va a ser de su vida. Esa es la realidad. Si algo es muy difícil de comunicarse en este terreno es que no se ve el efecto de corto plazo de las medidas en educación. Entonces, para empezar, para un político tiene muy poco incentivo en prestarle atención al tema. Ok, entonces, esta es la segunda propuesta. Declarar a la educación un servicio público esencial. Como ven, son propuestas concretas. Repito, la primera, hacer público el resultado de las evaluaciones de las escuelas. La segunda, hacer la educación un servicio público esencial. Voy a dejar para la como última, la que para mí es más disruptiva. Paso a la tercera, que junto a Lieto Guadani, que es colega mío en la Academia Nacional de Educación, venimos peleando hace años. Fundamentalmente él lidera esta batalla, que es modificar la ley 27.204. ¿Qué es esta ley? Esta ley genera que se llama la ley Puigros, justamente en nombre de la anterior viceministra, que en el año 2015 logró, cuando era diputada, que se prohíba cualquier tipo de evaluación para ingresar a la universidad. La Argentina es probablemente el único, uno de los muy pocos países del mundo que no hay ningún tipo de evaluación de salida de colegio secundario, ¿no? Eso no implica un examen de ingreso a la universidad. Implica, por ejemplo, un examen, como se toma el ENEM en Brasil, a todos los estudiantes de colegio secundario cuando terminan el colegio secundario, o en cualquier otro país del mundo. ¿Cuál es el tema? En la Argentina, por tener 18 años, uno va a la universidad si termina el secundario, lo cual es una locura, sencillamente presupuestariamente es una locura y es una estafa para los chicos. Bien, sabemos que la gran mayoría de los chicos que van a ingresar a la universidad no se van a graduar nunca, van a perder años de su vida que podrían estar haciendo
otras actividades o preparándose para ingresar al mercado laboral. Y lo peor del caso es que quien se termina graduando, uno mira quiénes son. Bueno, la mayoría de ellos son chicos que al final vienen de colegios privados, no de educación pública. Son aquellos chicos que tienen, ventajas iniciales en esta carrera. O sea, es una locura. O sea, hace falta generar un sistema totalmente distinto, donde se premie la meritocracia, yo uso la palabra adrede, por supuesto, que haya algún tipo de evaluación, que se ve que estrictamente a los mejores, pero no puede ser hoy que por el solo hecho de estar vivo se ingrese a la universidad, porque eso genera incentivos equivocados a los chicos que están en el secundario. Es la realidad. Entonces, la tercera de las propuestas es de una forma u otra poner algún tipo de evaluación, como existe desde en Cuba hasta en la China, pasando por Chile, Brasil o cualquier país europeo, al final del colegio secundario. Hago un punto más al respecto. Hoy, estoy bastante autorreferencial. Ustedes, los envidio, están en Villa María, en un lugar mucho más agradable hoy que la ciudad de Buenos Aires. Córdoba, francamente, es un lugar que me gustan de sobremanera la transierra. Pensemos hoy en la ciudad de Buenos Aires, si uno camina por la puerta de la Facultad de Medicina, para no decir calle, se encuentra un montón de gente hablando portugués, básicamente porque hay una cantidad de muchachos brasileros que dan el ENEM en Brasil para ingresar en medicina en Brasil, que tiene un puntaje altísimo, no ingresan, y lo que hacen es venirse a la Argentina a estudiar, porque por el solo hecho de venir ya ingresan. No, es muy loco el tema. En las aulas muchas veces, hay una universidad, La Matanza, que está dando cursos de español para los brasileños porque no se puede dar clase. O sea, en función del ENEM, del examen de ingreso, del examen de secundaria que tiene Brasil, tenemos una cantidad de estudiantes brasileños que es realmente muy importante. Bueno, bien, desde siempre en Mendoza eso sucedió con estudiantes chilenos por un tema de costo, por ejemplo. O sea, la universidad sin examen de ingreso, sin evaluación, es una estafa. Sencillamente se está estafando a un montón de chicos que, van a pasar años de su vida y cuando se dan cuenta van a desertar y no tienen chicha ni limonada. Así que la tercera de las propuestas es incluir un examen de fin de secundaria, que es como me gusta denominarlo, para los chicos que terminan justamente la educación obligatoria. Y la próxima de las propuestas tiene que ver con nuestra realidad. Y por cierto, nuevamente con estos muchachos. ¿Cuál es el tema? La mayoría de los muchachos que desertan hoy del secundario terminan siendo ninis. Y muchos que terminan en el secundario también. Es decir, no estudian ni trabajan. Tuve la fortuna años atrás, invitado por la Fundación Naumann, de viajar a Alemania, donde estudié un poquito del llamado sistema de educación dual, donde los estudiantes a partir del tercer año pasan parte de la carga horaria en la empresa, en el colegio, y parte en una empresa, donde se van preparando en distintos oficios. Conforme van pasando los años, más horas son en la empresa y menos en el colegio, de tal forma que salen del secundario con un oficio. En Alemania hay 350 de opciones, ¿no? Oficios. Este es el sistema de educación dual, tiene muchos años, hay muchos países europeos que lo han implementado. Yo creo que sería una reforma que permitiría mantener en el colegio a montones de chicos que terminan el secundario y se transforman justamente en ninis. Es decir, no hacen nada, no tienen capacidad para trabajar, son perdidos. Esa es la realidad. Y hoy, ni que hablar, en el sistema, en la actualidad, con la crisis económica que generó la cuarentena, la deserción del secundario es altísima. Un sistema de educación dual sería una salida laboral rápida para muchos de estos chicos. Y sería algo así como encontrar una forma de traerlos nuevamente al colegio, porque por proclamar que los vamos a ir a buscar a su casa, no van a volver, porque no pueden volver, porque tienen que trabajar. Esa es la realidad. Así que después podemos charlar un poquito más. Cada una de estas propuestas podría ser un seminario en sí mismo. Es una síntesis de 6 propuestas que vengo realizando hace tiempo.
La penúltima, y seguimos con la formación de capital humano, está dedicada a la educación de los adultos, de la sociedad donde hablan. Pero tenemos los millones de personas que hoy cobran planes sociales. Muchos de ellos hacen muchos años que los cobran. Los planes sociales son algo así como la cronificación de la pobreza para mí. De alguna forma hay que ayudar a esa gente. Quiero usar la palabra ayudar, porque creo que es la correcta. Pensando un poco en las enseñanzas del padre Pedro. A salir, a lograr ganarse el pan. Y la única forma de hacerlo es dándole capital humano. ¿Cómo se puede hacer eso? Poniendo un requerimiento para cualquier persona que recibe un plan social que tiene que terminar su educación obligatoria, primaria y secundaria, en escuelas de adultos, como requerimiento para cobrar el plan. Sencillamente no hay ningún castigo, no hay nada, pero sí que tienen que terminar su educación obligatoria y luego realizar algún curso profesional. Todo, por supuesto, el Estado debería aprobarlo, no es complicado, lo único que se estaría haciendo es poner un mecanismo, un requerimiento para que la persona a fin de mes cobre el plan, tiene que mostrar que está capacitándote para salir de esta situación. Si lo hace, lo está ayudando a ganarse el pan. Sin duda terminará ganando más dinero y tomando una decisión política. Esto no es un invento, esto se hizo, por ejemplo, en los Estados Unidos, una lógica similar, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower saca un plan que se llamó, en español, a ver cómo lo traducimos, el plan de regreso o algo así, donde millones de personas que volvieron de la guerra, en lugar de estar en el mercado laboral con muy poco capital humano, fueron financiados. O sea, se está dando planes, por así decirlo, con el único requerimiento de terminar sus estudios, de seguir estudiando. Eso le costó al Estado federal americano mucho dinero en el corto plazo, pero le generó en el mediano plazo muchísimo más dinero, porque por supuesto estas personas empezaron a generar ingresos y pagar impuestos. Imagínense si las personas que cobran hoy planes sociales empiezan a lograr tener un mejor nivel de vida. Yo sé que va a ser una fantasía, pero no, imagínense si se hubiese hecho esto hace 5 o 10 años. Y en lugar de cobrar planes sociales, pagan impuestos. ¿Cómo se revierte la ecuación? O sea, es cambiar una realidad, pero de vuelta, es invertir hoy en función del mañana. Ese es el problema. Paso a la última de las propuestas, que nuevamente no está hecha en este contexto, pero aplica totalmente al contexto, que es preguntarnos, a ver, es una pregunta elemental. Los papás, ustedes, o yo, o sea, cualquiera, decide qué es lo que comen los chicos, qué ropa usan, quiénes son, muchas veces sus amigos cuando son chiquitos, o cuando ustedes van a la verdulería, deciden ustedes lo que compran, o lo mismo que cuando yo voy a la carnicería. ¿Se imaginan si cuando uno va a la verdulería le dijesen a los clientes, bueno, usted se tiene que llevar este paquete, sí o sí, o va a la carnicería y le dicen se tiene que llevar este paquete? No tiene menor sentido. Bueno, eso pasa con la educación. El Estado hoy financia la oferta educativa. Es decir, hay educación pública, por supuesto, pero la palabra educación pública no implica que la educación tiene que ser gestionada por el Estado, sino que tiene que garantizar el acceso a la educación. Ok, sería mucho más razonable, hay tantas maneras de hacerlo, pero vamos a hablar de una puntualmente. Si un papá, y hoy en cuarentena esto es central, decide sacar a su hijo del sistema público, que el Estado le abra una cuenta de ahorro con fines educativos, puntualmente, para que pueda utilizar el monto de educar al hijo en el sistema público en cualquier otra alternativa, ya sea en un colegio privado, por ese monto, en cada distrito distinto, o homeschooling. Es decir, hoy por hoy el tema en muchos lugares del mundo es muy importante por el temor de los papás de mandar de vuelta a los chicos al colegio. Entonces, la libertad educativa hoy, más que nunca, ya no es un tema ideológico, sino que es un hecho práctico. Hoy tenemos muchos papás que quieren que sus hijos vuelvan a la escuela y muchos papás que no quieren que sus hijos vuelvan a la escuela. Bueno, deberíamos poder respetar a todos.
No podemos obligar a los unos o a los otros. ¿Cómo se hace eso? Bueno, financiemos la demanda educativa en lugar de la oferta. Es decir, los papás que lo deseen, que puedan mantener a sus hijos fuera del sistema, que reciban el dinero en cuentas específicas, que no la puedan utilizar cerveza. Más vale. Y que tengan que demostrar que los hijos estudian. Eso, así funciona el sistema en cualquier lugar del mundo. No estoy inventando la rueda, homeschooling. Hay muchos estados americanos que lo tienen, o sistemas más fuertes como el voucher educativo. Suecia lo tiene hace años. No es casualidad que Suecia tenga la posición frente al coronavirus que ha tenido en cuanto a el no regular, sino el sugerir, porque Suecia es uno de los pocos países del mundo, por ejemplo, que el sistema educativo es totalmente, como lo estoy describiendo, libertad educativa a full. Entonces es una posición ideológica frente a la vida. O sea, no es casualidad. Bueno, esas son un poquito las propuestas para abrir el diálogo. Intenté hacer una pequeña síntesis de propuestas concretas que, como ven, no están generadas en función de la cuarentena. Ninguna de estas propuestas ha sido generada en función de la cuarentena. Ahora voy a hacer una puntual, pero todas aplican, la gran mayoría aplica. La única propuesta que no existía antes de la cuarentena, que creo que la vengo escribiendo sobre el tema en columnas prácticamente a diario ahora, es la vuelta a los colegios, el abrir los colegios. No hay evidencia cierta, en realidad hay mucha evidencia en contrario, que los colegios no son super spreaders, es decir, no son esparcidores del coronavirus más allá que cualquier otra actividad. No hay ninguna evidencia que sea la peste como te están mostrando, y que el riesgo para los docentes sea mayor que el riesgo para cualquier otra persona que trabaje en cualquier otra actividad. Esa es la realidad. Es más, hay evidencia fuerte. Vuelvo a Suecia. Suecia no cerró los colegios para chicos menores de 16 años un día. Es decir, cuando termine este año, Suecia tiene un año más de clase que todo el resto de los países. Bueno, eso tarde o temprano es un cambio, digamos, en cuanto a capital humano, monstruoso. Y bueno, no ha habido una explosión de casos. Y lo mismo, bueno, justamente acabo de terminar una nota que incluye evidencia de estados, de 47 estados americanos y de Gran Bretaña, que no hay evidencia que por abrir los colegios, en primer lugar, los chicos se contagien más o menos. Los chicos se contagian muy poquito y, por suerte, muy benignamente. Que los maestros se contagien más o menos. Se contagian. Lamentablemente no existe el contagio cero. Hay coronavirus. Es un horror, pero lo hay. Y tampoco, ¿cuál era el tercer país? Y Gran Bretaña, que tampoco cerró, aún en el pico, nuevamente en la segunda vuelta de contagios, ha cerrado cualquier otro tipo de actividad menos los colegios. Entonces, yo estoy insistiendo, bueno, creo que si miramos no tan solo en el tema, por así decirlo, salud, sino también vemos el costo para los chicos de no ir al colegio, porque también está el costo, no nos olvidemos, de contención emocional. Hay muchos chicos que el colegio es el lugar más seguro donde pueden estar. O sea, yo estoy pensando en el conurbano bonaerense, es mucho más seguro para muchos chicos estar en el colegio que en su casa. Bueno, esa era la última de las propuestas. Julio, hasta allí. Bueno, fantástico. Profesor, dos preguntas. Una que me toca en el caso individual. Yo dicto clases individuales en mi domicilio. Y hace muy poco una madre de una alumna que tengo hace 4 años me manifestó que su hija, quien sufre esta nueva tendencia denominada bullying, había mejorado su nivel académico, atención, rendimiento, desde el momento de la cuarentena, desde el inicio en cuanto a tener clases vía Zoom, prácticamente lo que usted denominaba como el homeschooling. Por eso le quería preguntar si el lado B de todo esto puede llegar a abrir una puerta a esta posibilidad de la educación desde la casa, que en nuestro país todavía no está muy bien tratado. Esa por un lado. Y por el otro lado, usted lo fue mencionando en distintas etapas de los puntos tratados. ¿Cuál cree que es el principal motivo por el cual a los políticos, a la dirigencia política, no les interesa o no ponen en la mesa de debate, por ejemplo, en periodos electorales, el tema educativo? Uno ve los exámenes PISA, por ejemplo, o los que hicimos el año pasado con los Aprender,
y los números son calamitosos. O sea, de 79 a 80 países estamos en el fondo de la tabla. ¿Qué posibilidad existe ante una situación como esta en una agenda donde la educación prácticamente está ausente en todos los espacios políticos hoy en nuestro país? Empiezo por la segunda pregunta, que es bien simple. Porque el político es igual que vos o yo. Es decir, todos maximizamos una función de utilidad, por así decirlo. El político, partiendo del supuesto que es honesto, todo lo que quiere ser reelecto, le gusta por alguna razón el cargo, ya sea porque le gusta cambiar la sociedad o porque le gusta el poder o vaya a saber por qué. O sea, hay de todo. Pero la educación no es algo que la sociedad perciba como un elemento importante para ir a votar. O sea, es algo de largo plazo. Está la fantasía que el colegio, bueno, mandemos a los chicos al colegio y ya está. Entonces, no es algo que le pague al político, sencillamente. Y tomar el costo de hacer una reforma para el político implica enfrentar al sindicato, donde ahí sí hay un costo cierto, pues los sindicatos docentes son poderosos. Entonces, hay un tema de costo-beneficio y el político en general no se involucra en un tema que, no le da votos. Es muy simple. En cuanto al primer punto que decís, es totalmente cierto. Esto trajo beneficios, no solo costos. Lo que vos mencionás es un caso puntual, que obviamente si alguien en la presencialidad recibía bullying, se debe sentir infinitamente más cómodo estudiando desde su casa. Se abrieron muchas nuevas posibilidades. Yo uso una oración, esto es como el cine mudo y el cine hablado. No se va a volver para atrás, es imposible. Cambió el mundo, por suerte, en ese sentido. Yo creo que vamos hacia un blend, es decir, hay muchas más posibilidades, una mezcla, ¿no?, entre educación presencial y educación virtual. La educación virtual llegó para quedarse. Hoy, yo soy rector de una universidad, cuando empezó este periodo, yo decía, wow, esto va a ser un desastre, literalmente. No fue ningún desastre, es más, se generaron posibilidades increíbles, porque hoy los cursos, muchos cursos, para empezar los chicos se adaptan mucho más, yo llamo chicos a los estudiantes universitarios, se adaptan mucho más fácilmente a esta realidad que un profesor, sencillamente por un hecho generacional. Eso en primer lugar. A nivel universitario no hay un gran problema, esa es la realidad. El tema son con los chicos más chicos, que los costos son más altos que los beneficios. Autorreferencial, tengo una hija de 5 años que la oración es contundente, odia el Zoom. Ella dice, yo odio el Zoom. Y sí, la pobrecita quiere estar corriendo con sus amiguitos, ¿no?, frente a una pantalla. O sea, por eso es tan importante cuando estamos hablando del retorno a clase, para que los chicos, los que van terminando un ciclo puedan pasar al siguiente y demás. La prioridad son los chicos, los chiquitos, que son los que más pagan el costo de estar frente a una pantalla. O sea, es demencial para chicos pequeños el no poder socializar. Entonces, cuanto más grandes son los chicos, más fácil es si tienen conectividad. Volvemos al punto, porque la otra fantasía es que, que muchos chicos tienen posibilidades de tomar clases de alguna forma virtual, y la realidad es que en muchas zonas la conectividad es pésima, o aún en zonas, familias de clase media, no estoy hablando de familias humildes, donde hay 3 hermanos o 2 hermanos. En general en las casas hay una computadora, a lo sumo habrá 2, está la mamá y el papá que trabajan. Esto puede ser para 2 meses, no puede ser para 2 años. El costo que se está pagando en términos educativos es monstruoso. Fantástico. Bueno, yo le doy lugar a algunos de los asistentes, que son todos docentes los que están, los 10, para hacer alguna pregunta. No sé si alguien quiere preguntar algo. Salvo que estén. Gustavo. Buenas tardes para todos. Hola. Yo por ahí voy a hacer una pequeña reflexión, pero también para orientar cómo modificar esto, ¿no? Yo creo que en el país nos hemos acostumbrado a que la política ha absorbido todos los espacios habidos y por haber, ¿sí? Y en este sentido también lo que es la educación, ¿no?
No, me parece a mí que ya no hay una política, digamos, una política educativa, sino que hay una politización de la educación. Es decir, la política ha utilizado la herramienta educativa para sus propios fines, ¿sí? No ha sabido elaborar un proyecto educativo en bien de la sociedad, ¿no? Es decir, de la línea que sea o para el rumbo que quiera darle, ¿no? Sino que lo ha utilizado para su propio beneficio. Al menos es lo que yo he visto a lo largo de todos estos años y lo que voy experimentando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el clic que tendríamos que hacer para revertir esta situación así? Para que la política deje de utilizar todos los estratos sociales habidos para su beneficio y no envían de una sociedad para que vayamos hacia adelante, ¿no? Qué difícil. Yo creo que probablemente no podemos hacer nada. No es una oración muy negativa la mía. No podemos hacer nada planificado, pensado, sino que las circunstancias están llevando a que algo así pueda estar pasando. Yo creo que estas agrupaciones de padres, o sea, es impensable 3 o 4 meses, vamos unos meses atrás, que un grupo de madres iba a generar lo que generó. Empezaron un grupo de madres y hay 2 o 3 grandes organizaciones de padres para la vuelta a los colegios que fueron el determinante para que vuelvan las clases. Es clarísimo. Bueno, es claro que estas organizaciones no vuelven para atrás. Hoy por primera vez los padres tienen una voz, es decir, y eso yo creo que puede llegar a cambiar el equilibrio. Creo que si algo bueno trajo este horror de la cuarentena, probablemente es que por primera vez los padres se han despertado y han descubierto que o actúan ellos o los chicos no reciben educación. Pues los chicos no pueden por sí mismos quejarse, ese es el gran problema. Es magnífico, los chicos no tienen chance alguna en esta cuestión si los padres normalmente y con razón llegan a casa cansados, con los problemas cotidianos y demás, no se pueden poner ni a meterse en reunión de consorcio, por así decirlo, ni mirar la educación de los hijos. Bueno, hoy no irán a reunión de consorcio, pero hay grupos muy grandes que se movieron lo suficiente para que volvió la educación presencial. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, la única razón que volvió la educación presencial fue la presión social de los padres. Bien. Digo, una cosita, usted me está afirmando y ojalá Dios quiera que sea así, que sea la presión de los padres. ¿Qué papel juega el fútbol en esto? ¿Por qué lo digo? El otro día escuché una noticia que me hizo reflexionar este tema. Dice, el fútbol en Argentina no vuelve hasta que no vuelvan las clases. De hecho, a la semana siguiente se anunció que volvían las clases. Por ende, vuelve el fútbol. No, yo la verdad no lo asocio. Te estoy preguntando, no lo asocio. Yo creo que el fútbol va a volver y va a volver. Hay muchos intereses en juego. Vuelva a las clases, no vuelva a las clases. Hay mucha plata en estas cuestiones. Pero yo lo que analicé, por mi juicio, es que lo vi muy unido, decíamos. Como que no volvía el fútbol porque no volvían las clases y la sociedad iba a estallar. Entonces tuvieron que volver las clases para que pueda volver el fútbol. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Cuando yo hablo de la política que... Y te digo, al respecto, no tengo la menor idea. Sería un horror. Obvio. Para mí sería espantoso una cosa así. Pero sería todo es posible, ¿no? Me río porque uno puede decir cualquier barbaridad, cualquier cosa que en nuestro sentido común y el tuyo ni el mío dice esto es una locura, pero uno no dice es imposible. Bien. Bueno, tenemos al profesor Benzo, va a hacer una consulta. Tenés el micrófono apagado, ahí te lo habilito. Tenés que habilitar el micrófono. Va a estar. Ahí está. Ahí está. Ahora. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Más que pregunta en lo que estamos hablando, me gusta intercambiar un poco una reflexión. Yo soy docente, estoy en la política. El tema educativo siempre ha sido uno de los
los nortes en mi visión. La circunstancia en la que está en la coyuntura de nuestro país, sacando la pandemia, la cuarentena de lado, creo yo que si no hay una voluntad política de definir qué nación queremos, qué Estado queremos, cómo nos vemos proyectados a 50 años hacia adelante, podemos estar discutiendo horas de fórmulas educativas y no nos vamos a poner de acuerdo. Nuestro país se debe un recambio, una reflexión cultural. Hay que dar una lucha en torno a eso, porque lo que vemos es que hasta ahora vamos, digamos, de todas aquellas naciones que han logrado un progreso significativo en lo económico, en lo social, con problemas, por supuesto, nosotros estamos viendo prácticamente hacia el otro lado, y eso tiene que ver con un convencimiento de la sociedad en general, voluntad política de dar un golpe de timón hacia esas propuestas, esas proposiciones. Usted ha hablado de Suecia recientemente, ¿no? Bueno, Suecia es una sociedad culturalmente más pareja, es una sociedad más pequeña también, tiene un territorio más pequeño que el nuestro. Yo no creo en la sociedad de clases ni tampoco en la igualdad por sí misma. Creo en los méritos, creo en el esfuerzo y la posibilidad, digamos, de darle a la gente oportunidades desde la política para que todo a través de esa salida de meta puedan hacerlo más progresivo. Y veo también que hace rato que no definimos en el tema universitario, tiene que ver con lo que digo yo recién, que no sabemos de dónde vamos. No tenemos profesionales formados en las ciencias duras, en otras cualidades y conocimientos que otras naciones nos sacan ventaja y después no somos competitivos en relación al desarrollo de nuestra cultura, nuestro trabajo, nuestra inventiva. Bueno, obviamente tiene que ver un poco con esto que estoy manifestando. ¿Cómo deberíamos instar a que la sociedad tome conocimiento de esto para generar ese cambio cultural que hace falta? Ese cambio de cultura. A ver, coincido, para empezar coincido, pero yo no creo que, yo no creo que uno pueda lograr este tipo de... O sea, la educación tiene que ser una política de Estado, no una política de un gobierno, que para mí ese es el punto central. En la educación hace falta un pacto de la Moncloa, tenemos que ponernos todos de acuerdo, pues nada dura 2 años o 3 años, sino que es algo largo, y los gobiernos van cambiando. Pongo un ejemplo, exactamente lo mismo, educación, servicio público esencial, lo propuso el vicegobernador de Scioli, frente a los paros docentes en la provincia de Buenos Aires, cuando Scioli era gobierno, que lo propuso Cambiemos cuando estaba Cambiemos en el gobierno. Es decir, exactamente lo mismo lo propusieron los dos partidos y básicamente se opusieron cuando estaban en la oposición. O sea, esa es la foto de la Argentina. Entonces, pero parece un chiste, pero es así. El servicio público esencial fue propuesto por el vicegobernador de Scioli frente a los paros docentes que sufrió Scioli y fue propuesto por Cambiemos. Seguimos, y de casualidad, pudiendo avanzar con el tema. Por eso digo que tiene que ser una política de Estado, pero son esas políticas que sacan tan poco. Yo creo, o sea, no estoy en política, pero creo que es algo que tiene muy poco rédito político, y si algo tiene poco rédito político, los políticos tienen otros intereses, no pues sean corruptos, vuelve a ver, pues todo el mundo pasa lo mismo.